Un millonario regresa de un viaje y se sorprende al oír gritos en la habitación de su hija ciega. Al espiar por la puerta, ve a la madrastra enfurecida y a la empleada doméstica poniéndose como escudo para proteger a la niña. En ese instante, se da cuenta de que su ausencia abrió espacio para un vínculo inesperado dentro de su propia casa. Y la revelación que escuchará de boca de su esposa cambiará para siempre el rumbo de la familia. El cielo de Ciudad de México se teñía de naranja mientras el jet privado de Alejandro Montero descendía sobre el aeropuerto internacional. Desde la ventanilla, contemplaba los rascacielos que él mismo había ayudado a construir a lo largo de su exitosa carrera como uno de los empresarios inmobiliarios más prósperos del país. Después de 2 semanas de negociaciones en Europa, lo único que deseaba era abrazar a su hija Valentina. La limusina recorrió las amplias avenidas hasta llegar al exclusivo fraccionamiento de Las Lomas. El chofer detuvo el vehículo frente a la imponente mansión de estilo colonial moderno, con sus jardines perfectamente cuidados y la fuente central iluminada que daba la bienvenida a los visitantes. «Bienvenido a casa, señor Montero», saludó Martín, el mayordomo que llevaba más de 15 años al servicio de la familia. «Gracias, Martín. ¿Cómo está Valentina?» «La niña está en su habitación, señor». La señora Sofía regresó hace una hora de su club de tenis. Alejandro asintió y subió las escaleras de mármol que conducían al segundo piso. Mientras se acercaba al pasillo que llevaba a la habitación de su hija, algo llamó su atención. Voces alteradas provenían de aquella dirección. Se detuvo en seco cuando reconoció la voz de su esposa, elevándose con evidente irritación. «La niña necesita salir de este cuarto y aprender a ser independiente. Ya tiene 12 años y se comporta como una bebé». Alejandro aceleró el paso, pero se detuvo ante la puerta entreabierta cuando escuchó otra voz que no reconocía, firme, pero serena. «Con todo respeto, señora, la niña necesita paciencia y cariño, no gritos. Cada avance requiere tiempo y confianza». A través de la rendija, Alejandro observó a una mujer de mediana edad con uniforme azul de limpieza. Estaba posicionada estratégicamente entre su esposa Sofía, impecablemente vestida con ropa deportiva de marca, y la cama donde Valentina se encogía abrazando su inseparable oso de peluche, aquel que él mismo le había regalado cuando cumplió 5 años. «¿Quién te crees que eres para contradecirme?» Sofía levantó aún más la voz. «Eres solo una limpiadora. No tienes derecho a meterte en cómo educar a una niña de esta casa». La mujer del uniforme mantuvo la compostura, aunque Alejandro notó cómo sus manos se tensaban ligeramente a los costados de su cuerpo. «Me llamo Teresa Ramírez, señora. Trabajo aquí desde hace 6 meses. Y con todo respeto, conozco bien a Valentina. Es una niña dulce e inteligente que solo necesita amor y la guía adecuada. Yo soy la madrastra de esta ciega». Las palabras de Sofía resonaron en la habitación como cristales rompiéndose. «Estás despedida. Haz tus maletas y vete hoy mismo». El rostro de Valentina se contrajo y comenzó a llorar silenciosamente. Teresa inmediatamente se arrodilló junto a la cama y tomó la pequeña mano de la niña entre las suyas. «Tranquila, corazón», susurró con dulzura. «Recuerda lo que practicamos sobre respirar cuando estamos nerviosos. Inhala por la nariz, cuenta hasta 3, exhala por la boca». Fue entonces cuando Alejandro decidió entrar. El silencio cayó sobre la habitación como una pesada manta. «Alejandro», Sofía compuso rápidamente su expresión. «No sabía que llegabas hoy». «Evidentemente», respondió él con frialdad, acercándose a la cama. Se sentó junto a su hija y le acarició el cabello. «¿Cómo estás, princesa?» Valentina, con sus ojos color avellana que miraban sin ver, giró su rostro hacia la voz familiar. «Papá». Una sonrisa iluminó su rostro mientras extendía los brazos buscándolo. Alejandro la abrazó fuertemente, notando cuánto había crecido en estas semanas. Luego miró a Teresa, quien permanecía arrodillada junto a la cama. «Usted es Teresa Ramírez, señor Montero. Trabajo en la limpieza de la casa desde hace 6 meses». «Papá», interrumpió Valentina con voz tímida, «Teresa siempre me ayuda cuando tú no estás. Me lee cuentos y me enseña cosas nuevas. Estamos aprendiendo sobre plantas aromáticas y puedo reconocerlas por su olor». Alejandro sintió un nudo en la garganta.
6 meses. Exactamente el tiempo que él había estado ausente, sumergido en viajes y negociaciones, confiando en que su esposa cuidaría de Valentina. Y ahora descubría que una empleada doméstica conocía mejor a su hija que él mismo. «Señora Teresa, ¿podría dejarnos a solas con mi hija, por favor?». Su tono era educado pero firme. Teresa se levantó con dignidad. «Por supuesto, señor». Antes de salir se inclinó ligeramente hacia Valentina. «Recuerda revisar las macetas mañana. El romero debe estar listo para trasplantarlo». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a inundar la habitación. Sofía cruzó los brazos sobre su pecho, su postura defensiva contrastando con la fragilidad de Valentina. «¿Me puedes explicar qué estaba sucediendo aquí?», preguntó Alejandro, controlando su voz para no alterar más a su hija. «Esa mujer se está extralimitando, Alejandro. Se comporta como si fuera la madre de Valentina. Le está llenando la cabeza de ideas sobre plantas y tonterías cuando debería estar aprendiendo a ser independiente». Valentina apretó más fuerte su oso de peluche. «Teresa dice que puedo ser independiente y también aprender sobre la naturaleza. Dice que sus manos pueden ver por ella». Alejandro miró a su hija con curiosidad. «¿A qué te refieres, cariño?». «Teresa tiene una hermana que también es ciega, como yo. Me contó que cuando eran pequeñas, su mamá les enseñaba a ver con las manos y con todos los sentidos. Tenemos un cuaderno donde escribimos en braille todas las cosas que descubrimos juntas». Sofía soltó un suspiro exasperado. «Es precisamente eso, Alejandro. Se está involucrando demasiado. Una empleada no debería tomar decisiones sobre la educación de nuestra hija». «¿Nuestra?». La palabra salió como un proyectil de la boca de Alejandro. Se levantó y caminó hacia Sofía. «En los 3 años que llevas siendo mi esposa, ¿cuántas veces te has sentado a leer con Valentina? ¿Cuántas veces has intentado entender su mundo?». El rostro de Sofía se tensó. «No es justo, Alejandro. ¿Sabes que intenté...». «¿Intentaste qué exactamente? Porque lo que acabo de presenciar no parece un intento de conexión». Valentina comenzó a inquietarse en la cama. Alejandro recordó inmediatamente que su hija, aunque no podía ver, era extremadamente sensible a los tonos de voz y a la tensión ambiental. Se controló y volvió a sentarse junto a ella. «Perdóname, princesa. No quería alterarte. ¿Qué te parece si te cuento sobre mi viaje a España? Visité un jardín botánico impresionante en Barcelona». El rostro de la niña se iluminó de nuevo. «¿De verdad? ¿Y oliste las flores? ¿Cómo eran?». Mientras Alejandro comenzaba a describir los aromas y texturas de las plantas que había visto, notó cómo Sofía salía silenciosamente de la habitación. No hizo nada por detenerla. En ese momento, lo único que importaba era reconectar con su hija y entender qué había estado sucediendo en su ausencia. Después de arropar a Valentina y prometerle que mañana pasarían el día juntos, Alejandro bajó al estudio donde sabía que encontraría a Martín. «Martín, necesito que canceles todos mis compromisos de la próxima semana. Trabajaré desde casa». El mayordomo no pudo ocultar su sorpresa. «¿Todos, señor? ¿Incluida la reunión con los inversionistas japoneses?». «Todos, Martín. Y una cosa más. Quiero que me cuentes exactamente qué ha estado pasando en esta casa durante mi ausencia». Mientras tanto, en el pequeño cuarto de servicio al fondo del jardín, Teresa Ramírez guardaba cuidadosamente sus pocas pertenencias en una maleta desgastada. Sus manos se detuvieron sobre un álbum de fotografías. Lo abrió y contempló el rostro sonriente de su hermana menor, Lucía, con sus mismos ojos oscuros, aunque sin luz en la mirada. Una lágrima cayó sobre el plástico que protegía la fotografía. «No me iré sin luchar», murmuró para sí misma. «Esa niña me necesita, y yo a ella». La luz del amanecer se filtraba por las cortinas cuando Alejandro despertó en su despacho. Había pasado la noche revisando documentos y videos de las cámaras de seguridad de los últimos meses, descubriendo una realidad que había ignorado por completo. En pantallas silenciosas, la historia de su hogar se reveló ante sus ojos. Sofía apenas interactuaba con Valentina, mientras Teresa aparecía constantemente junto a la niña, paciente y dedicada. Se sirvió otra taza de café y observó por la ventana. En el jardín, contra todo pronóstico, Teresa se movía entre los arbustos con un pequeño rastrillo.
No se había ido. Una mezcla de alivio y curiosidad lo invadió. «El señor Martín me pidió que me quedara hasta que usted decidiera», explicó Teresa cuando Alejandro se acercó. No había reproche en su voz, solo dignidad. «¿Puedo preguntarle cómo comenzó a trabajar con mi hija?». Teresa sonrió ligeramente mientras se limpiaba las manos en el delantal. «Fue casualidad, señor. Un día encontré a Valentina llorando en su habitación porque había derramado agua sobre sus libros en braille. Le expliqué que podíamos secarlos con cuidado y que no todo estaba arruinado. Ella me preguntó cómo sabía tanto sobre libros en braille». Teresa recordaba aquel día con claridad. Había entrado para limpiar la habitación, creyéndola vacía, pero encontró a la niña sentada en el suelo con sus libros esparcidos. «Yo tengo una hermana menor que también nació ciega, señor Montero. Se llama Lucía y vive en Puebla con mi tía. Cuando nuestros padres fallecieron en un accidente...». Teresa se detuvo, consciente de no mencionar directamente la tragedia. «Cuando quedamos solas, tuve que buscar trabajo en la capital. Vengo de una familia humilde, pero mi madre nos enseñó que la educación es el único tesoro que nadie puede quitarnos». Alejandro escuchaba atentamente, viendo a esta mujer bajo una nueva luz. «¿Por qué no me habló de su especialidad con niños ciegos cuando solicitó el trabajo?». «Porque no solicité ser maestra ni cuidadora, señor. Necesitaba trabajo como limpiadora y eso es lo que soy. Lo demás...». Teresa miró hacia la ventana de Valentina. «Lo demás simplemente sucedió. Su hija es extraordinaria. Tiene una mente ávida de conocimiento y una sensibilidad especial». Alejandro sintió una punzada de culpa. Había delegado la crianza de su hija, primero en institutrices que iban y venían, luego en Sofía, quien claramente no había conectado con la niña. «¿Qué actividades realizan juntas?». El rostro de Teresa se iluminó. «Tenemos un pequeño huerto sensorial. Valentina está aprendiendo a distinguir las plantas medicinales por su textura y aroma. También adaptamos juegos de mesa con texturas para que pueda participar. Le enseñé a moverse por la casa, siguiendo patrones en el piso con el bastón. Y lo más importante, grabamos historias juntas donde ella es la protagonista, una exploradora valiente que descubre el mundo a través de sus otros sentidos». Alejandro se pasó una mano por el cabello. ¿Cómo era posible que una empleada hubiera logrado lo que él no había podido en 12 años? La respuesta era dolorosamente simple. Ella había estado presente. «¿Puedo ver ese huerto sensorial?». Teresa lo guió hasta un rincón soleado del jardín donde pequeñas macetas etiquetadas en braille formaban un círculo. En el centro, una caja de madera contenía semillas de diferentes tamaños, organizadas en compartimentos. «Buenos días, princesa». La voz de Alejandro se suavizó al ver a Valentina arrodillada junto a las plantas, sus pequeños dedos explorando delicadamente las hojas de una hierba aromática. «Papá, ven, toca esta, es albahaca. Huele tus dedos después de frotarla». Alejandro se arrodilló junto a su hija, imitando sus movimientos. El aroma intenso y fresco de la albahaca inundó sus sentidos. «Es maravilloso, Valentina. Teresa dice que en Italia la usan para hacer algo llamado pesto, que es delicioso. ¿Podemos prepararlo algún día?». «Por supuesto que sí. ¿Verdad que Teresa no tiene que irse?». La pregunta directa de Valentina lo tomó por sorpresa. «Escuché que mamá Sofía quería que se fuera, pero tú no lo permitirás, ¿verdad?». «Teresa me entiende como nadie». La palabra nadie resonó en la mente de Alejandro como una acusación silenciosa. Ni siquiera él, su padre, la entendía como esta mujer que apenas llevaba 6 meses en sus vidas. «No, cariño, Teresa no se irá a ninguna parte». La sonrisa de Valentina iluminó el jardín. Teresa, que se había mantenido discretamente apartada, asintió con agradecimiento silencioso. Durante el desayuno, Alejandro observó la dinámica entre Teresa y su hija. La mujer no hacía las cosas por Valentina, sino que la guiaba verbalmente. «El vaso está a las 2 en punto», decía, usando la analogía del reloj que Alejandro había escuchado mencionar a especialistas, pero nunca había implementado. Valentina localizaba los objetos con precisión, sonriendo con cada pequeño logro. «Señor», interrumpió Martín, «la señora Sofía desea hablar con usted en el salón». Sofía esperaba de pie junto a la ventana, impecablemente vestida para su clase de yoga.
Su expresión se tensó al ver a Alejandro. «¿Puedo saber por qué esa mujer sigue en nuestra casa? Fui muy clara ayer, y yo fui muy claro esta mañana con Martín. Teresa se queda». Sofía dejó escapar una risa incrédula. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás socavando mi autoridad frente a los empleados. Lo que estoy haciendo es proteger el bienestar de mi hija, algo que francamente parece importarte muy poco. Eso es injusto, Alejandro. He estado 3 años intentando conectar con Valentina, pero ella siempre me rechaza. Me mira como a una intrusa». Alejandro contuvo una respuesta mordaz. «Valentina no puede mirarte de ninguna manera, Sofía». El rostro de Sofía se sonrojó de vergüenza y enojo. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Nunca me ha dado una oportunidad. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué? ¿Has intentado realmente entender su mundo? ¿O solo has tratado de que ella se adapte al tuyo?». La pregunta quedó flotando entre ellos como un abismo insalvable. Alejandro recordó el día que conoció a Sofía en una gala benéfica. Ella dirigía una fundación de arte contemporáneo y lo había deslumbrado con su inteligencia y sofisticación. El matrimonio había sido rápido, casi impulsivo, tras solo 6 meses de noviazgo. Quizás demasiado rápido para Valentina, quien entonces tenía 9 años y seguía procesando la ausencia de su madre biológica. «Voy a trabajar desde casa esta semana», anunció Alejandro cambiando de tema. «Quiero entender qué ha estado pasando en mi ausencia». Sofía entrecerró los ojos. «¿Me estás investigando, Alejandro?» «Estoy observando a mi familia, que es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Durante los 2 días siguientes, Alejandro fue testigo de una revelación tras otra. Observó cómo Teresa había adaptado sutilmente la casa para facilitar la independencia de Valentina. Cintas texturizadas en los pasamanos de las escaleras, pequeñas marcas táctiles en los interruptores, etiquetas en braille en los productos de baño. Detalles que él en sus breves estancias en casa jamás había notado. También notó cómo el ambiente cambiaba cuando Sofía aparecía. La risa espontánea de Valentina se apagaba. Su postura se volvía rígida. Teresa se retiraba discretamente, pero Alejandro podía ver la preocupación en sus ojos. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, escuchó una melodía proveniente de la sala de música. Se acercó silenciosamente y encontró a Teresa sentada al piano junto a Valentina, guiando sus manos sobre las teclas. «Este es do», explicaba con paciencia. «Y si te mueves un poco a la derecha, encuentras re. Cada nota tiene su propio sonido y personalidad, igual que las personas». «¿Cómo son las notas?», preguntó Valentina con genuina curiosidad. «Do es como un hombre serio y formal. Re es una señora elegante. Mi es una niña juguetona como tú. Fa es un abuelito sabio. Sol es brillante como su nombre. La es una bailarina. Y si está siempre buscando completar la escala volviendo a do». Valentina reía encantada con estas personificaciones que daban vida a conceptos abstractos. Sus pequeños dedos se movían tentativamente sobre las teclas, creando una melodía simple pero llena de vida. «Mi mamá tocaba el piano», comentó de pronto Valentina. «Se no la recuerdo muy bien, pero papá me contó que era música». Teresa permaneció en silencio, respetando el momento íntimo. «A veces», continuó la niña, «cuando toco una nota bonita, siento como si ella estuviera conmigo. Tu mamá siempre está contigo, Valentina. En la música que creas, en las plantas que cultivas, en todo lo hermoso que descubres en el mundo». Alejandro se alejó silenciosamente, con un nudo en la garganta. Recordó a Elena, su primera esposa, con su cabello oscuro y su risa melodiosa. Había fallecido cuando Valentina tenía apenas 4 años, dejando un vacío que él intentó llenar con trabajo y, eventualmente, con un nuevo matrimonio que ahora veía claramente como un error. Esa noche, durante la cena, el comedor de los Montero se convirtió en un campo de batalla silencioso. Sofía, sentada a la derecha de Alejandro, apenas tocaba su comida mientras observaba con evidente disgusto cómo Teresa, que excepcionalmente había sido invitada a cenar con ellos por insistencia de Valentina, ayudaba discretamente a la niña a identificar la ubicación de los alimentos en su plato. «Tienes la ensalada a las 9 en punto, el pescado a las 6 y las papas a las 3.
indicaba Teresa en voz baja. Valentina sonrió, localizando cada elemento con precisión. Gracias, Teresa. ¿Sabes, papá? Teresa me está enseñando a cocinar. Ayer preparamos galletas de canela y no se quemó ninguna. Es muy impresionante, princesa, respondió Alejandro, observando con orgullo cómo su hija manejaba los cubiertos con una seguridad que no le había visto antes. Sofía dejó su copa de vino con más fuerza de la necesaria. No entiendo por qué una niña ciega necesita aprender a cocinar. Es peligroso y completamente innecesario. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Teresa bajó la mirada hacia su plato, pero Alejandro notó cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor de los cubiertos. «Sofía, por favor», comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por la voz serena de Teresa. «Con todo respeto, señora, cocinar desarrolla la independencia y la confianza. Usamos técnicas adaptadas y supervisión constante. Valentina nunca está sola frente al horno o los cuchillos. ¿Y quién te ha dado permiso para tomar estas decisiones educativas?» Sofía miró directamente a Teresa, ignorando la presencia de Valentina, quien se había encogido en su silla. «Mi esposo contrató a una limpiadora, no a una institutriz». Alejandro observó a su hija, notando cómo su respiración se aceleraba. Antes de que pudiera intervenir, Teresa habló de nuevo. «Valentina, recuerda tu técnica de respiración. Inhala contando hasta 4. Sostén 2 segundos. Exhala contando hasta 4. La niña obedeció automáticamente, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente mientras sus manos buscaban algo a lo que aferrarse. Teresa discretamente deslizó una servilleta de tela hacia ella, que Valentina agarró y comenzó a frotar entre sus dedos, calmándose visiblemente. «¿Ves lo que hace?», continuó Sofía dirigiéndose ahora a Alejandro. «Crea dependencia. La niña recurre a ella para todo». «Lo que veo», respondió Alejandro con voz contenida, «es que Teresa conoce técnicas específicas para ayudar a Valentina cuando se siente abrumada. Técnicas que, francamente, yo mismo debería haber aprendido hace años». Sofía dejó su servilleta sobre la mesa y se levantó. «Si me disculpan, he perdido el apetito». Cuando el eco de sus tacones se perdió en el pasillo, Valentina soltó un suspiro tembloroso. «Lo siento, papá. No quería que mamá Sofía se enojara». Alejandro se trasladó a la silla que Sofía había dejado vacante junto a su hija. «No es tu culpa, princesa. Los adultos a veces tenemos desacuerdos, pero eso no tiene nada que ver contigo». «Pero ella siempre está enojada conmigo», susurró Valentina. «Dice que soy demasiado dependiente y que debo ser normal como las otras niñas». Teresa contuvo visiblemente una respuesta, sus labios apretados en una línea tensa. Alejandro notó su reacción y le dirigió una mirada interrogativa. «Señor Montero, creo que debería saber algo», comenzó Teresa con cautela. «La semana pasada la señora Sofía insistió en que Valentina asistiera a una clase de ballet con niñas videntes, sin adaptaciones, sin preparación previa». Valentina bajó la cabeza, avergonzada. «Me caí frente a todas. Se rieron de mí». Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Por qué no estaba informado de esto? La señora Sofía dijo que era mejor que usted no supiera nada hasta que Valentina pudiera demostrarle sus progresos», explicó Teresa. «Yo me opuse, pero... ¿Pero qué, Teresa? Quiero saberlo todo». Teresa miró a Valentina con preocupación. La niña, perceptiva como siempre a las emociones de los adultos, intervino. «¿Puedo ir a mi habitación? Quiero revisar mi tarea de braille antes de dormir». «Claro, princesa», respondió Alejandro besando su frente. «Iré a darte las buenas noches más tarde». Cuando Martín acompañó a Valentina a su habitación, Teresa continuó. «La señora Sofía está convencida de que Valentina utiliza su condición para manipular a quienes la rodean. Ha mencionado varias veces que la niña necesita un shock de realidad y que ser sobreprotegida solo la hace más inválida». Alejandro cerró los ojos conteniendo su rabia. «¿Qué más ha sucedido en mi ausencia?» La señora ha cancelado 2 veces la visita del especialista en educación para ciegos, argumentando que Valentina debe adaptarse al mundo real, no al revés. También, Teresa dudó pero continuó con determinación.
También encontré a Valentina llorando en el armario un día. Dijo que la señora Sofía le había gritado por derramar jugo en la alfombra persa del salón. Le dijo que una niña normal sería más cuidadosa. Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la vajilla. ¿Cómo he podido estar tan ciego? La ironía de sus palabras lo golpeó inmediatamente. Su hija vivía en la oscuridad física, pero él había estado sumido en una ceguera mucho más peligrosa, la de la negligencia, la de confiar sin verificar, la de priorizar sus negocios sobre su familia. Señor Montero. La voz de Teresa interrumpió sus pensamientos. Hay algo más que debería saber. Creo que Valentina tiene un talento especial para la música. Su oído es extraordinario. Puede reproducir melodías después de escucharlas una sola vez. Si recibiera clases formales, las recibirá, interrumpió Alejandro con firmeza. A partir de ahora, Teresa, quiero que me informe directamente sobre todo lo relacionado con Valentina, cada progreso, cada dificultad. Y por favor, llámeme Alejandro cuando estemos en privado. Usted ha hecho más por mi hija en 6 meses que yo en años. Teresa asintió, sorprendida por la petición. Como usted desee, señor. Alejandro. Esa noche, después de arropar a Valentina, Alejandro entró silenciosamente en su despacho. En la penumbra, encontró a Sofía esperándolo, sentada en uno de los sillones de cuero. ¿Vienes a disculparte por humillarme frente a la servidumbre?, preguntó ella sin preámbulos. Vengo a preguntarte por qué llevaste a mi hija a una clase de ballet sin adaptaciones, sabiendo que fracasaría. Sofía se tensó visiblemente. Veo que tu nueva amiga no ha perdido tiempo en ponerte en mi contra. Esto no se trata de Teresa. Se trata de Valentina, de su bienestar, de su dignidad. ¿Su dignidad? Sofía se puso de pie acercándose a él con los brazos cruzados. ¿Qué dignidad puede tener una niña que depende completamente de los demás? La estás convirtiendo en una inválida de por vida, Alejandro. El mundo real no tendrá consideraciones especiales con ella. El mundo real es cruel, precisamente por personas que piensan como tú, respondió Alejandro, manteniendo un tono bajo pero intenso. Mi hija no necesita shock de realidad, necesita herramientas y confianza para desenvolverse en un entorno que no está diseñado para ella. Y por lo que he visto, Teresa es la única que se lo está proporcionando. Sofía soltó una risa amarga. Claro, la Santa Teresa, la perfecta madre sustituta que llegó a rescatarnos a todos con su infinita sabiduría sobre niños ciegos. No es perfecta, Sofía. Simplemente se preocupa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Valentina conectó tan rápido con ella? ¿Por qué en 6 meses ha logrado lo que tú no has conseguido en 3 años? Porque yo no soy su niñera, soy su madrastra. Mi rol no es ser su mejor amiga ni su terapeuta. Se supone que debo enseñarle disciplina y realidad. Alejandro la miró con tristeza. ¿Eso crees que significa ser madre? ¿Disciplina y realidad? ¿Dónde queda el amor, Sofía? La comprensión. Sofía desvió la mirada hacia la ventana donde la luna iluminaba el jardín. Por un momento, Alejandro creyó ver una grieta en su fachada de perfección. No todos nacimos para ser padres, Alejandro, dijo finalmente con voz más suave. Cuando nos casamos pensé que podría hacerlo, que podría querer a tu hija como propia. Pero cada vez que intento acercarme, siento que compito con un fantasma. Elena, la madre perfecta que ya no está. Y ahora también compito con esa mujer, que parece entender a Valentina mejor que cualquiera de nosotros. Sofía. No, déjame terminar. No soy cruel, Alejandro. Solo soy práctica. El mundo no se adaptará a Valentina, por más que tú puedas pagarle escuelas especiales y terapeutas. Algún día se enfrentará a la realidad sin ti, sin Teresa, sin nadie que la proteja. Y entonces, ¿qué pasará con ella? El silencio se instaló entre ellos, pesado y significativo. Alejandro se acercó a su esposa y por primera vez en mucho tiempo la miró realmente. Vio a una mujer hermosa y brillante, pero también a alguien fundamentalmente incapaz de entender lo que su hija necesitaba. Te equivocas en algo fundamental, Sofía. El objetivo no es proteger a Valentina del mundo, sino darle las herramientas para que pueda navegar por él con confianza. Y si el mundo no se adapta a ella, entonces tal vez sea nuestro deber cambiar el mundo, aunque sea un poco,
para hacerlo más justo para personas como mi hija. Sofía lo miró con una mezcla de incredulidad y resignación. Siempre fuiste un idealista, Alejandro. Es parte de lo que me atrajo de ti. Pero algunos de nosotros tenemos que vivir en la realidad. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. Por cierto, mañana tenemos la gala benéfica de la Fundación para las Artes. ¿Debo asumir que tampoco asistirás? Estaré con Valentina. Tenemos mucho tiempo que recuperar. Sofía asintió, como si su respuesta confirmara algo que ya sabía. Como imaginaba. Buenas noches, Alejandro. Cuando se quedó solo, Alejandro se acercó al ventanal que daba al jardín. A lo lejos, en la casita de servicio, vio una luz encendida. Se preguntó en qué estaría trabajando Teresa tan tarde. ¿Estaría preparando alguna nueva actividad para Valentina? O quizás pensando en su propia hermana, tan lejos en Puebla. Por primera vez en años, Alejandro Montero sintió que había algo más importante que los rascacielos que construía o los millones que acumulaba en su cuenta bancaria. Había una familia que reconstruir, empezando por reconocer sus propios errores. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual para Ciudad de México. Alejandro, que había dormido poco, contemplaba el jardín desde la terraza de su habitación cuando divisó a Teresa y Valentina caminando entre los arbustos de lavanda. La niña llevaba un pequeño cesto donde iba depositando las flores que Teresa le indicaba. «Esta es lavanda francesa», explicaba Teresa, guiando la mano de Valentina hacia las flores púrpuras. «Tiene un aroma más intenso que la lavanda inglesa. Frota una flor entre tus dedos y huele». Valentina obedeció, acercando sus dedos a su nariz después. Una sonrisa iluminó su rostro. «Huele a limpio y a campo, como tus manos cuando vienes de trabajar en el jardín». Teresa rió suavemente. «Mi abuela decía que la lavanda limpia el alma. La usaba para ahuyentar los malos pensamientos. ¿Puedo poner un poco bajo mi almohada? A veces tengo pesadillas». «Claro que sí. Haremos una pequeña almohada aromática para que duermas mejor». Alejandro observaba la escena con una mezcla de gratitud y remordimiento. Mientras se dirigía a la cocina para buscar café, se encontró con Sofía, impecablemente vestida para salir. «Buenos días», saludó con formalidad. «Voy a la galería. Tenemos el nuevo envío de esculturas de Barcelona y debo supervisar personalmente la instalación. Sofía, antes de que te vayas, tenemos que hablar sobre lo que sucedió ayer». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No hay nada más que decir, Alejandro. Tienes razón en una cosa. No soy la madre que Valentina necesita. Nunca lo seré». «No se trata de reemplazar a Elena», comenzó Alejandro, pero Sofía lo interrumpió. «Se trata exactamente de eso. Me casé contigo sabiendo que venías con una hija, pero no con todo este desafío. Una niña ciega requiere una dedicación que no estoy preparada para dar. Lo he intentado, de verdad, pero no puedo conectar con ella. Cada vez que la miro solo veo limitaciones y problemas». La honestidad brutal de sus palabras dejó a Alejandro sin aliento. Antes de que pudiera responder, escucharon la puerta principal abrirse. Teresa y Valentina entraban con sus cestas llenas de lavanda. «Buenos días, papá. Mira lo que recogimos. Bueno, no puedes mirar, pero huele». Valentina extendió su cesta hacia la voz de su padre. «Teresa dice que podemos hacer saquitos de lavanda y venderlos en el mercado artesanal del próximo mes. ¿No es una idea genial?». Alejandro se arrodilló frente a su hija, inhalando el aroma de las flores. «Es maravilloso, princesa. Me encanta la idea del mercado artesanal». Valentina giró su rostro hacia donde percibía la presencia de Sofía. «Buenos días, mamá Sofía. ¿Quieres oler también?». La tensión era palpable. Sofía miró a la niña, luego a Teresa y finalmente a Alejandro. Con un gesto mecánico, se acercó y olió brevemente la cesta. «Muy bonito, Valentina. Lamentablemente tengo prisa. Que tengan un buen día». Cuando Sofía salió, Teresa se disculpó discretamente y llevó a Valentina a la cocina para comenzar su proyecto con la lavanda. Alejandro la siguió, fascinado por la dinámica entre ambas. En la amplia cocina de mármol y acero, Teresa organizaba meticulosamente los materiales sobre la isla central: pequeños trozos de tela, hilos, agujas con punta redondeada y, por supuesto, la lavanda recién cortada.
Primero debemos secar ligeramente las flores, explicaba a Valentina. Mientras, podemos cortar la tela. Te guiaré, pero tú harás los cortes. ¿Puedo usar las tijeras yo sola? La emoción en la voz de Valentina era conmovedora. Son tijeras especiales con punta redondeada, explicó Teresa a Alejandro, que observaba con cierta aprensión. Y es marcado la tela con una guía táctil para que sienta dónde cortar. Efectivamente, Valentina deslizaba sus dedos por un cordón fino pegado a la tela, siguiéndolo con las tijeras con sorprendente precisión. «Lo estoy haciendo, papá. Estoy cortando sola». «Eres asombrosa, princesa». Alejandro se acercó, maravillado por la independencia que su hija mostraba. «¿Dónde aprendiste todas estas técnicas, Teresa?» «Cuando mi hermana Lucía era pequeña, mi madre adaptaba todas las actividades para ella. Me enseñó que la clave no es hacer las cosas por ellos, sino encontrar el método para que puedan hacerlas por sí mismos». Teresa hizo una pausa, ayudando a Valentina a enhebrar una aguja especial. La independencia no se logra de golpe, sino paso a paso, construyendo confianza con cada pequeño logro. A media tarde, la cocina olía intensamente a lavanda. Pequeños saquitos de tela reposaban sobre una bandeja, cada uno cosido por las manos de Valentina, con la guía paciente de Teresa. La niña irradiaba orgullo. «Este es para ti, papá», dijo, extendiendo uno de los saquitos más elaborados. «Tiene un cordón especial para que puedas colgarlo en tu oficina y pensar en mí cuando estés trabajando lejos». Alejandro tomó el pequeño presente, profundamente conmovido. «Lo llevaré siempre conmigo, princesa. Es el regalo más especial que me han hecho». Ese momento de ternura fue interrumpido por el timbre del teléfono. Martín apareció en la puerta de la cocina. «Señor, es la escuela de la señorita Valentina. La directora insiste en hablar con usted». Alejandro frunció el ceño. Valentina asistía a una escuela privada con un programa de integración para niños con discapacidad visual, pero él raramente interactuaba con la administración, delegando esas responsabilidades en asistentes o, más recientemente, en Sofía. La llamada fue breve pero intensa. Cuando regresó a la cocina, su expresión era sombría. «¿Sucede algo, papá? Tu voz suena diferente», preguntó Valentina inmediatamente, siempre atenta a los cambios de tono. «La directora Méndez me ha informado que hace un mes se ofreció a Valentina participar en un concurso nacional de jóvenes talentos, en la categoría de música. Aparentemente, su profesora de música la había recomendado después de escucharla tocar el piano». Alejandro miró fijamente a Teresa. «La directora dice que envió varios correos y que incluso llamó a casa, pero que la señora Sofía declinó la participación de Valentina sin consultarme». Teresa bajó la mirada, visiblemente incómoda. «Es cierto. La señora Sofía dijo que Valentina no estaba preparada para exponerse a ese nivel de presión y posible fracaso. Yo intenté intervenir, pero me recordó que no era mi lugar hacerlo». «¿Un concurso de música?». Valentina se había quedado muy quieta, su rostro una mezcla de esperanza y decepción. «¿Por qué nadie me lo dijo?». «Tu maestra de música te lo mencionó», explicó Teresa suavemente. «Pero después de la decisión de tu madrastra, la profesora Jiménez me pidió que no insistiera en el tema, para no crearte falsas expectativas». Alejandro sintió que la rabia crecía en su interior. Una vez más, decisiones importantes sobre el futuro de su hija se habían tomado sin su conocimiento, limitando sus oportunidades. «¿Todavía es posible inscribirla?», preguntó a Teresa. «La fecha límite es hoy, señor Montero. La directora llamó precisamente por eso, como último intento». Alejandro tomó su teléfono y salió al jardín para hacer la llamada. Cuando regresó, su rostro se había transformado. «Estás inscrita, princesa. Tienes 3 semanas para preparar una pieza para el concurso. La directora Méndez está encantada y dice que la profesora Jiménez puede darte clases extra después del horario escolar». Valentina saltó de su silla, buscando a su padre para abrazarlo. «Gracias, papá. Gracias. Prometo practicar todos los días. No te defraudaré». «Nunca podrías defraudarme, mi amor. Estoy orgulloso de ti solo por intentarlo». Esa noche, durante la cena, Sofía escuchó la noticia con una expresión impenetrable. Cuando Valentina subió a su habitación, acompañada por Teresa para prepararse para dormir,
El enfrentamiento fue inevitable. ¿Cómo te atreviste a inscribirla sin consultarme? La voz de Sofía temblaba de indignación. ¿Cómo te atreviste tú a rechazar una oportunidad así sin consultarme?, replicó Alejandro, manteniendo un tono bajo pero firme. Soy su madrastra. Tengo derecho a tomar decisiones sobre su educación. Decisiones que la beneficien, Sofía, no decisiones que la limiten por tus propios miedos o prejuicios. Sofía se levantó, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Mis prejuicios? ¿Te has puesto a pensar en lo que sucederá cuando Valentina se suba a ese escenario y se bloquee? ¿Cuando sienta todas las miradas sobre ella? ¿Cuando cometa un error y escuche los murmullos de lástima? ¿Tienes idea del daño psicológico que eso podría causarle? Alejandro la miró directamente a los ojos. ¿O tienes idea tú de cuánto daño le haces subestimándola constantemente? Tratándola como si su ceguera fuera una sentencia en lugar de simplemente una característica más de quién es. Esto no es sobre su ceguera, Alejandro. Es sobre ser realistas. No, Sofía. Esto es precisamente sobre su ceguera y sobre cómo la percibes. Para ti es un defecto que debe ser compensado o escondido. Para Teresa es simplemente una característica más de una niña extraordinaria. Sofía soltó una risa amarga. Ah, claro, Teresa, la perfecta, la santa. ¿Por qué no te casas con ella de una vez? Es obvio que la admiras mucho más que a tu propia esposa. No se trata de admiración, Sofía, se trata de respeto. Teresa respeta a mi hija como persona completa. Tú la ves como un proyecto fallido que debe ser corregido. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas que amenazaban con arrasarlo todo. Sofía tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro. A mi apartamento en Polanco. Necesito espacio para pensar. Es evidente que en esta casa sobro. Sofía, no se trata de eso. Se trata exactamente de eso, Alejandro. Has elegido a Valentina y a su nueva madre sobre mí. Y lo peor es que ni siquiera puedo culparte por ello. Cuando la puerta principal se cerró tras Sofía, Alejandro permaneció inmóvil en el comedor. Las palabras de su esposa resonaban en su mente. Has elegido a Valentina. Como si amar y proteger a su hija fuera una elección y no una obligación sagrada. Como si apoyar su desarrollo y felicidad fuera un acto de traición hacia su matrimonio. Subió lentamente las escaleras y se detuvo frente a la puerta de Valentina. Desde dentro podía escuchar la voz suave de Teresa leyendo un cuento. Se quedó allí, escuchando cómo su hija reía con las diferentes voces que Teresa empleaba para cada personaje, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud hacia esta mujer que había traído luz a la vida de Valentina, y culpa por todos los años en que él mismo había estado ausente, dejando a su hija en manos de extraños, mientras construía un imperio que ahora parecía vacío y sin propósito. 3 días pasaron sin noticias de Sofía. La mansión Montero parecía respirar con más ligereza, como si un peso invisible se hubiera levantado. Valentina practicaba en el piano cada tarde después de la escuela, guiada por la profesora Jiménez, quien había accedido entusiasmada a darle clases particulares. Teresa adaptaba las partituras con relieves táctiles para que la niña pudiera leerlas con sus dedos. Alejandro observaba estos avances con orgullo creciente, pero también con una inquietud que no lograba sacudirse. A pesar de las tensiones, Sofía seguía siendo su esposa. El silencio prolongado no era propio de ella. «Señor Montero», Martín interrumpió sus pensamientos mientras revisaba documentos en su despacho. «La señora Sofía está en la línea 2». La conversación fue breve y pragmática. Sofía solicitaba una reunión, no en la mansión, sino en terreno neutral, la cafetería del Museo Tamayo en el bosque de Chapultepec. Y sorprendentemente, pedía que Teresa estuviera presente. ¿Yo? La sorpresa de Teresa era evidente cuando Alejandro le comunicó la petición. «No creo que sea apropiado, señor. Es un asunto familiar. Teresa, después de todo lo que has hecho por Valentina, eres más familia que muchos con lazos de sangre», respondió Alejandro con firmeza. «Además, Sofía insistió específicamente en tu presencia. Dijo que hay cosas que necesita decirte directamente». El encuentro se programó para la mañana siguiente. Valentina quedaría al cuidado de Martín,
quien había desarrollado un cariño especial por la niña a lo largo de los años y conocía sus rutinas casi tan bien como Teresa. La cafetería del museo estaba tranquila a media mañana, con pocos visitantes dispersos entre las mesas. Sofía ya estaba allí cuando Alejandro y Teresa llegaron, sentada junto a un ventanal que daba al parque. Vestía con su habitual elegancia, pero Alejandro notó algo diferente en ella. Quizás era la ausencia de esa rigidez que solía acompañarla, o tal vez las leves sombras bajo sus ojos, indicativas de noches sin dormir bien. «Gracias por venir», saludó Sofía, dirigiéndose especialmente a Teresa, quien se mantenía ligeramente detrás de Alejandro, visiblemente incómoda. «Por favor, siéntense». Un silencio incómodo se instaló mientras el camarero servía café. Cuando se retiró, Sofía habló primero. «He estado reflexionando mucho estos días. Sobre mi matrimonio, sobre mi papel en la vida de Valentina, sobre mis propias expectativas». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el verdor del parque. «No soy la villana que quizás ustedes piensan que soy». «Nadie piensa eso, Sofía», comenzó Alejandro, pero ella lo detuvo con un gesto. «Por favor, déjame terminar, necesito decir esto». Se volvió hacia Teresa. «Cuando me casé con Alejandro, sabía que Valentina formaba parte del paquete. Pensé que podría manejarlo, que con tiempo y paciencia lograría formar un vínculo con ella. Pero la verdad es que nunca supe cómo acercarme a una niña ciega». Teresa escuchaba atentamente, sin interrumpir. «Mis padres me criaron para ser perfecta en todo. La mejor estudiante, la mejor tenista, la más elegante, la más culta. El fracaso nunca fue una opción». Sofía tomó un sorbo de café. Cuando veía a Valentina luchar con cosas que para otros niños son simples, sentía una mezcla de compasión y frustración. No sabía cómo ayudarla sin sobreprotegerla, ni cómo exigirle sin ser cruel. «La línea es delgada», intervino Teresa suavemente. «Y diferente para cada niño». «Exacto», asintió Sofía, pero en mi frustración, en lugar de aprender, me cerré. Me convencí de que necesitaba normalizar a Valentina, cuando en realidad era yo quien necesitaba adaptarse. Alejandro observaba a su esposa con una nueva comprensión. Por primera vez, veía vulnerabilidad real en ella, no la fachada de perfección que siempre mantenía. «Hace 2 días visité un centro para personas con discapacidad visual», continuó Sofía. «Hablé con profesionales, con padres, incluso con adultos ciegos que llevan vidas completamente independientes. Fue revelador». Miró directamente a Teresa. «Todo lo que has estado haciendo con Valentina, todas esas adaptaciones que yo critiqué, son exactamente lo que los expertos recomiendan». Teresa sonrió levemente. «No soy experta, señora. Solo aplico lo que aprendí con mi hermana Lucía y lo que mi madre nos enseñó. A veces la experiencia vivida vale más que cualquier título», respondió Sofía. Se volvió hacia Alejandro. «No estoy pidiendo perdón ni justificando mis errores. Solo quiero que entiendan que mi intención nunca fue lastimar a Valentina. Actuaba desde mi propio miedo y desconocimiento». Alejandro cubrió la mano de Sofía con la suya. «Todos cometemos errores, Sofía. Yo he estado ausente durante años, delegando la crianza de mi hija primero en niñeras e institutrices, luego en ti. No he sido el padre que Valentina merece. La diferencia es que tú estás dispuesto a cambiar», respondió Sofía con una sonrisa triste. «Estos días me he preguntado si yo también lo estoy». Un nuevo silencio se instaló, pero esta vez no era incómodo, sino reflexivo. Teresa, que había permanecido mayormente callada, finalmente habló. «Si me permiten», comenzó con cautela, «creo que todos estamos aprendiendo aquí, incluso yo. Cada niño es diferente, cada familia es única. Lo importante no es quién tiene razón o quién está equivocado, sino qué necesita Valentina para florecer». «¿Y qué necesita según tú, Teresa?», preguntó Sofía sin hostilidad, con genuino interés. «Necesita saber que es amada tal como es, que su ceguera no es algo que deba superarse, sino simplemente una característica más de quién es ella. Necesita herramientas para ser independiente, sí, pero también comprensión cuando las cosas se vuelven difíciles». Teresa hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
y necesita una familia unida a su alrededor. No perfecta, sino comprometida. Sofía asintió lentamente, procesando las palabras. «Hay algo que me gustaría preguntarte», dijo finalmente. «¿Cómo logras verla primero como niña y solo después como ciega? Para mí, su ceguera siempre ha sido lo primero que veo, lo que define todas nuestras interacciones». La pregunta sorprendió a Teresa, pero respondió con naturalidad. «Supongo que es porque crecí con Lucía. Para mí la ceguera nunca fue algo extraño o trágico, solo una realidad cotidiana. Mi madre nos enseñó que lo importante es la persona, no su condición». «Cuéntame más sobre tu enfoque», pidió Sofía, inclinándose hacia adelante con interés genuino. «¿Qué hago mal cuando intento ayudarla?» «No es tanto lo que hace mal, señora, sino el enfoque. Por ejemplo, cuando Valentina necesita ayuda, en lugar de decir, déjame hacerlo por ti, tú no puedes sola, es mejor preguntar, ¿quieres que lo hagamos juntas? O, ¿necesitas ayuda con eso? La diferencia parece pequeña, pero en el primer caso, asumimos incapacidad. En el segundo, ofrecemos colaboración respetando su autonomía». Sofía asintió pensativamente. «Nunca lo había visto así». Se volvió hacia Alejandro. «He estado pensando mucho estos días, sobre nosotros, sobre el futuro». Alejandro se tensó, anticipando lo peor. «¿Y qué has decidido?» «Que necesito encontrar mi propio camino». Sofía sonrió con tristeza. «Nuestro matrimonio, Alejandro, se construyó sobre bases equivocadas. Tú buscabas una madre para Valentina. Yo buscaba la vida perfecta, que mis padres siempre esperaron de mí. Ninguno de los dos estaba realmente enamorado». Alejandro quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta porque sabía que Sofía tenía razón. Se habían casado por conveniencia mutua, no por amor profundo. «No estoy sugiriendo separarnos de inmediato», continuó Sofía. «De hecho, me gustaría intentar algo diferente primero. Quiero aprender a relacionarme con Valentina, pero no como su madrastra o sustituta de su madre biológica, sino como una amiga, una aliada». La propuesta sorprendió tanto a Alejandro como a Teresa. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?» «Estoy sugiriendo que trabajemos juntos, los tres, cada uno desde su posición. Tú como padre, Teresa como la experta en desarrollo que es, y yo encontrando mi propio papel». Sofía miró a Teresa directamente. «Me gustaría participar en algunas de tus actividades con Valentina, si me lo permites. Aprender de ti, ver cómo trabajas con ella». Teresa sonrió genuinamente conmovida. «Por supuesto, señora, será un placer. Y una cosa más», añadió Sofía. «Creo que es hora de formalizar la posición de Teresa en la casa. No como limpiadora, sino como gobernanta y tutora de Valentina, con un salario acorde a sus responsabilidades». Alejandro miró a su esposa con asombro. «Es una excelente idea. Me mantendré en mi apartamento por ahora», concluyó Sofía. «Necesito espacio para reflexionar y reconsiderar muchas cosas en mi vida. Pero vendré regularmente a ver a Valentina y con suerte a construir una relación más saludable con ella». El resto de la conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Los tres discutieron planes para apoyar a Valentina en su próxima participación en el concurso de música, así como ideas para continuar desarrollando su independencia y habilidades. Cuando salieron del museo, caminando por los senderos arbolados del parque, Alejandro notó que algo fundamental había cambiado. No era solo el acuerdo al que habían llegado, sino algo más profundo: la honestidad con la que finalmente se estaban comunicando. «¿Saben qué es lo más difícil de todo esto?», comentó Sofía mientras avanzaban. «Admitir que uno no es quien pensaba ser. Yo siempre me consideré una persona comprensiva y adaptable. Descubrir que en realidad soy rígida y temerosa al cambio ha sido humillante». «El autoconocimiento siempre es doloroso», respondió Teresa, «pero también liberador». «¿Cómo es tu hermana ahora?», se preguntó Sofía de repente. «Mencionaste que vive en Puebla». Teresa sonrió con orgullo. «Lucía tiene 25 años y es profesora de música en una escuela para niños con discapacidad visual. Toca 5 instrumentos y acaba de terminar su maestría en educación especial. ¿Ves? Eso es lo que necesitaba escuchar», dijo Sofía, deteniéndose en el camino.
Historias reales de personas ciegas, exitosas e independientes. No para comparar a Valentina, sino para entender que su futuro puede ser tan brillante y pleno como el de cualquiera. Al regresar a la mansión, encontraron a Valentina en el jardín con Martín, quien le describía pacientemente los colores de las diferentes flores mientras ella las tocaba. «Esta es una dalia roja», explicaba el mayordomo. «Rojo como el fuego, intenso y vibrante». «¿Y cómo es el fuego, Martín?», preguntaba Valentina, siempre curiosa por entender los conceptos visuales. «El fuego es calor que baila, pequeña. Es energía que se mueve y cambia constantemente». Sofía observó la escena con nuevos ojos. Por primera vez, en lugar de ver las limitaciones de Valentina, comenzaba a apreciar las formas alternativas en que la niña experimentaba el mundo. No era un mundo menor o deficiente, simplemente era diferente, igualmente rico, igualmente válido. Las siguientes semanas trajeron cambios sutiles pero profundos en la mansión Montero. Como había prometido, Sofía comenzó a visitar regularmente, no como la señora de la casa, sino como alguien que genuinamente quería reconectar con Valentina desde una nueva perspectiva. Su primera participación en el huerto sensorial fue torpe y algo forzada. Sus manos, acostumbradas a las teclas del ordenador y las copas de cristal fino, se mostraban inseguras entre la tierra y las plantas. «No estoy segura de estar haciéndolo correctamente», confesó a Teresa, mientras intentaba trasplantar una pequeña hierba aromática. «Nunca he tenido buena mano con las plantas». Teresa sonrió con amabilidad. «No se trata de tener buena mano, señora, sino de paciencia y observación. Las plantas nos enseñan a respetar los ritmos naturales». Valentina, arrodillada junto a ellas con sus pequeñas manos protegidas por guantes de jardinería, intervenía ocasionalmente con datos que había memorizado. «Esta es menta chocolate. Huele como el postre, pero es medicinal. Ayuda con los dolores de estómago». Sofía se sorprendió a sí misma, disfrutando de aquella actividad que antes hubiera considerado impropia de su posición. Había algo relajante en el contacto con la tierra, en la simplicidad de crear vida. «¿Sabes, Valentina? Cuando era niña, mi madre nunca me dejó ensuciarme. Tenía que mantener mis vestidos impecables y mis manos siempre limpias». «¿De verdad?». Valentina parecía genuinamente sorprendida. «Pero jugar con tierra es muy divertido. Los diferentes tipos de tierra tienen texturas distintas. Esta es arenosa, pero la del fondo del jardín es más arcillosa». Sofía miró a la niña con una nueva admiración. Donde ella solo veía suciedad, Valentina encontraba un mundo de sensaciones por descubrir. Mientras tanto, Alejandro había reorganizado completamente su agenda profesional. Delegó varios proyectos en sus socios y estableció una política de no viajes durante al menos 6 meses. Sus mañanas ahora incluían invariablemente desayunar con Valentina antes de llevarla personalmente a la escuela, y sus tardes a menudo lo encontraban en la sala de música, escuchando a su hija practicar para el concurso. La pieza elegida era El claro de luna de Debussy, una composición que requería tanto técnica como sensibilidad. La profesora Jiménez había quedado impresionada por la capacidad de Valentina para captar los matices emocionales de la pieza. «Tiene un don natural para la música», explicó a Alejandro después de una sesión particularmente intensa. «Su oído es extraordinario. Puede identificar notas y acordes que muchos de mis estudiantes avanzados confundirían». «¿Crees que tiene posibilidades en el concurso?», preguntó Alejandro, intentando mantener sus expectativas realistas. La profesora sonrió. «No puedo prometer una victoria, señor Montero, pero puedo asegurarle que su interpretación no dejará a nadie indiferente. Valentina toca desde el corazón, y eso es algo que no se puede enseñar». A medida que se acercaba la fecha del concurso, la ansiedad de Valentina comenzó a manifestarse. Una noche, Alejandro la encontró sentada en su cama, abrazando su oso de peluche con fuerza. «¿Qué sucede, princesa? Es tarde para estar despierta». «Tengo miedo, papá», confesó con voz pequeña. «¿Y si me equivoco? ¿Y si la gente se ríe de mí?». Alejandro se sentó junto a ella, acariciando suavemente su cabello. «Primero, nadie va a reírse. Y segundo, incluso los mejores músicos se equivocan a veces».
Lo importante no es la perfección, sino expresar lo que sientes a través de la música. Pero no podré ver al público. No sabré si les gusta o si están aburridos. Eso podría ser una ventaja, respondió Alejandro. Podrás concentrarte completamente en la música, sin distraerte por las expresiones de los demás. Esta respuesta pareció calmarla momentáneamente, pero Alejandro sabía que necesitarían más apoyo para preparar a Valentina para su primera experiencia en un escenario público. Fue Teresa quien propuso una solución práctica. ¿Por qué no organizamos un pequeño concierto aquí en casa? Podríamos invitar a algunos amigos de la escuela de Valentina, a sus maestros, incluso a algunos de sus compañeros de clase. Así podrá practicar frente a un público amigable antes del gran día. La idea fue recibida con entusiasmo por todos, incluida Sofía, quien sorprendentemente se ofreció a organizar el evento. La acústica en el salón principal es excelente, comentó. Y conozco a un afinador de pianos que podría venir a revisar el instrumento para asegurarnos de que esté en perfectas condiciones. El concierto de práctica se programó para el fin de semana siguiente. Sofía se encargó de cada detalle, desde las invitaciones elegantemente diseñadas hasta el pequeño buffet que se serviría después de la actuación. Teresa trabajó con Valentina en ejercicios de respiración y técnicas para manejar la ansiedad, mientras Alejandro supervisaba los ensayos finales junto a la profesora Jiménez. La tarde del concierto, el salón principal de la mansión Montero estaba transformado. Las sillas se habían dispuesto en semicírculo alrededor del piano de cola negro, y pequeñas luces ambientales creaban una atmósfera íntima y acogedora. Los invitados, unos 30 en total, conversaban en voz baja mientras esperaban el inicio. Alejandro encontró a Valentina en su habitación, ya vestida con el elegante vestido azul que Sofía había elegido para ella. Teresa acababa de terminar de peinarla, recogiendo su cabello en un moño simple pero elegante. «Te ves hermosa, princesa». Valentina sonrió nerviosamente. «¿Hay mucha gente, papá?» «Los suficientes para ser un buen público, pero todos son amigos que te quieren y apoyan». La niña asintió, respirando profundamente como Teresa le había enseñado. «Estoy lista». El silencio cayó sobre el salón cuando Valentina entró, guiada por su padre hasta el piano. Alejandro notó con orgullo que, a pesar de sus nervios evidentes, su hija mantenía la cabeza alta y su paso era seguro. La presentó brevemente y luego se retiró a un costado, donde Sofía y Teresa esperaban con expresiones de ansiosa anticipación. Los primeros acordes del Claro de Luna llenaron la habitación. Al principio, los dedos de Valentina parecían algo rígidos, pero gradualmente fue relajándose, entregándose a la música. A medida que la pieza avanzaba, algo extraordinario sucedió. El rostro de Valentina se transformó. La ansiedad dio paso a una expresión de pura concentración y después, lentamente, a una serena alegría. Alejandro miró a su alrededor. Los invitados estaban completamente cautivados. Algunos tenían los ojos cerrados, dejándose llevar por la música. Otros observaban a Valentina con evidente emoción. Incluso vio a uno de los profesores de la escuela discretamente limpiándose una lágrima. Junto a él, Teresa sonreía con orgullo maternal. Y para su sorpresa, cuando miró a Sofía encontró una expresión similar en su rostro. Sus ojos brillantes de admiración y quizás también de un nuevo entendimiento. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio reverente antes de que estallaran los aplausos. Valentina, orientándose por el sonido, hizo una pequeña reverencia en la dirección correcta, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. Durante la pequeña recepción que siguió, Valentina fue rodeada por sus compañeros y profesores, recibiendo felicitaciones y preguntas sobre su técnica. Alejandro observaba desde cierta distancia, dándole espacio para disfrutar de su momento de triunfo. «Es impresionante», comentó Sofía, acercándose con 2 copas de champán y ofreciéndole una. «No solo su talento musical, sino su presencia escénica. Tiene un don natural». «Lo tiene», concordó Alejandro, aceptando la copa. «Y pensar que casi me pierdo todo esto por estar demasiado ocupado construyendo edificios». Sofía sonrió con cierta melancolía. «Ambos hemos cometido errores, Alejandro.
Yo por intentar moldearla según mis expectativas, tú por delegar tu papel como padre. Pero lo importante es que estamos rectificando. ¿Lo estamos?, preguntó él, mirándola con curiosidad. Sofía asintió lentamente. Estos días he estado pensando mucho sobre mi vida, sobre lo que realmente quiero. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Siempre he sido la hija perfecta, la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, pero nunca me he preguntado qué es lo que Sofía realmente desea hacer con su vida. Alejandro la observó con interés renovado. En las semanas recientes había visto facetas de su esposa que desconocía, una vulnerabilidad auténtica, una capacidad de autocrítica, una disposición al cambio que contrastaba con su antigua rigidez. ¿Y qué desea Sofía? Ella sonrió, sus ojos fijos en Valentina, quien reía junto a Teresa y algunos de sus compañeros. Creo que voy a retomar mis estudios. Siempre quise ser arquitecta, ¿sabes? Pero mis padres consideraron que era una carrera demasiado masculina. Me convencieron de que el diseño de interiores era más apropiado para una señorita de buena familia. Nunca me lo habías contado, dijo Alejandro, genuinamente sorprendido. Nunca hablamos realmente de sueños, Alejandro. Hablábamos de planes, de inversiones, de eventos sociales, pero no de sueños. La observación era dolorosamente acertada. Su matrimonio, como tantas otras cosas en sus vidas, había sido una transacción más que una verdadera unión de almas. ¿Sabes qué me dijo Teresa el otro día?, continuó Sofía, su mirada todavía fija en el grupo donde la mujer conversaba animadamente. Me dijo que las limitaciones más difíciles de superar no son las físicas, sino las que nosotros mismos nos imponemos. Creo que tenía razón. Antes de que Alejandro pudiera responder, fueron interrumpidos por la directora Méndez, quien se acercó para felicitarlos por la actuación de Valentina. Ha sido verdaderamente conmovedor, comentó la educadora. Si toca así en el concurso, tendrá grandes posibilidades. Pero más allá de ganar o perder, lo importante es la confianza que está desarrollando. Hace unos meses, Valentina difícilmente habría aceptado subir a un escenario. El mérito es principalmente de Teresa, respondió Alejandro con honestidad. Ella ha sabido cómo animarla y prepararla. Y de ustedes como padres, añadió la directora. El apoyo familiar es fundamental. Sofía no corrigió la suposición de que ella era la madre de Valentina. En su lugar sonrió y agradeció el cumplido. Cuando la directora se alejó, Sofía comentó casi para sí misma: es curioso cómo la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando creemos que es el lugar equivocado. La velada concluyó con una sorpresa inesperada. La profesora Jiménez se acercó al piano e invitó a Valentina a interpretar una pieza adicional, esta vez a 4 manos. La sincronización entre ambas era perfecta, sus manos moviéndose en armoniosa colaboración sobre las teclas. Mientras observaba la escena, Alejandro sintió una certeza profunda. Independientemente del resultado del concurso, Valentina había ya ganado algo mucho más valioso. Había descubierto una pasión, una forma de expresarse, un talento que nadie podría quitarle, y él había descubierto, tardíamente pero no demasiado tarde, la importancia de estar presente en la vida de su hija. Cuando los últimos invitados se marcharon y Valentina subió a descansar acompañada por Teresa, Alejandro y Sofía, se quedaron solos en el ahora silencioso salón. Creo que deberíamos hablar sobre nosotros, dijo Sofía finalmente, sobre lo que queremos para el futuro. Alejandro asintió, consciente de que esta conversación era inevitable y necesaria. Te escucho. No creo que debamos continuar como hasta ahora, pretendiendo un matrimonio que ambos sabemos que ya no existe, si es que alguna vez existió realmente. A pesar de que sus palabras confirmaban lo que él mismo había estado pensando, escucharlas en voz alta causó un impacto inesperado en Alejandro. No era dolor exactamente, sino una especie de alivio mezclado con melancolía. ¿Estás sugiriendo que nos separemos? Estoy sugiriendo que seamos honestos con nosotros mismos y con Valentina. Sofía se sentó en el banco del piano, pasando distraídamente sus dedos por las teclas sin presionarlas. Nunca seré la madre que ella necesita, Alejandro. Y tú mereces encontrar a alguien que realmente ame, no solo una socia conveniente para tu imagen pública. Sofía, yo te respeto
y te aprecio sinceramente. Ella sonrió, interrumpiéndolo suavemente. Lo sé, y yo a ti, pero ambos sabemos que eso no es suficiente para un matrimonio. No es lo que quiero para el resto de mi vida, y estoy segura de que tú tampoco. Alejandro se acercó, sentándose junto a ella en el banco del piano. ¿Qué propones entonces? Necesito tiempo y espacio para redescubrirme. Para ser Sofía, no la señora Montero. Quiero volver a estudiar, quizás viajar, explorar caminos que dejé cerrados hace mucho tiempo. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Pero eso no significa que quiera desaparecer completamente de sus vidas. Me gustaría seguir siendo parte de la vida de Valentina, si me lo permites. No como su madrastra, sino como una amiga, una confidente. Por supuesto que sí, respondió Alejandro sin dudar. Valentina te tiene cariño, a pesar de las dificultades que han tenido. Y creo que esta nueva versión de Sofía le agradará aún más. Ella rió suavemente. A mí también me agrada más esta nueva versión de mí misma. Es más auténtica, menos preocupada por las apariencias. Se quedaron en silencio un momento, contemplando el cambio profundo que estaban acordando con tanta serenidad. No había gritos, no había reproches, solo dos adultos reconociendo que habían llegado al final de un camino y estaban listos para tomar rutas separadas. «Hay algo más», añadió Sofía finalmente, «sobre Teresa. ¿Qué pasa con ella? He visto cómo la miras, Alejandro, y cómo ella te mira a ti, aunque intente disimularlo». Alejandro se tensó, sorprendido por la observación. «Sofía, te aseguro que nunca ha habido nada impropio entre Teresa y yo». «Lo sé. Eres demasiado honorable para eso». Sofía sonrió sin amargura. «Pero quiero que sepas que cuando llegue el momento, si decides explorar esa posibilidad, no me sentiré traicionada ni herida. Teresa es una mujer extraordinaria, y más importante aún, ama a Valentina como si fuera su propia hija». Alejandro no supo qué responder. Hasta ese momento, no se había permitido reconocer conscientemente la atracción y admiración que sentía por Teresa. La había visto exclusivamente como la cuidadora de Valentina, la empleada dedicada que había transformado la vida de su hija. Pero las palabras de Sofía abrían una puerta que él había mantenido firmemente cerrada. Un año había transcurrido desde aquella tarde en que Alejandro Montero regresó inesperadamente de su viaje de negocios para encontrar su hogar y su vida completamente transformados. Ahora, sentado en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, aguardaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo el momento en que Valentina saldría al escenario. El concurso nacional de jóvenes talentos del año anterior había marcado un antes y un después en la vida de su hija. Aunque no ganó el primer premio, su interpretación del Claro de Luna recibió una mención especial del jurado por su extraordinaria sensibilidad y madurez interpretativa. Más importante aún, aquella experiencia había dado a Valentina la confianza que necesitaba para seguir explorando su talento musical. ¿Nervioso? Teresa, sentada a su derecha, le tomó discretamente la mano. Su uniforme azul de limpiadora había quedado en el pasado. Hoy vestía un elegante conjunto color turquesa que resaltaba el brillo de sus ojos oscuros. «Un poco», confesó Alejandro con una sonrisa, «pero Valentina parece tan tranquila». «Ha trabajado muy duro para este momento», respondió Teresa. «Y sabe que, pase lo que pase, estamos orgullosos de ella». Del otro lado del pasillo, Sofía les saludó con la mano. Ya no vivía en la mansión Montero, pero como había prometido, se había mantenido presente en la vida de Valentina. Su apartamento en Polanco, originalmente pensado como refugio temporal, se había convertido en su hogar permanente. Y como también había anunciado, había retomado sus estudios de arquitectura. «Nunca es tarde para perseguir los sueños abandonados», solía decir con una nueva serenidad en su mirada. La separación legal se había concretado 6 meses atrás, de manera amistosa y civilizada. Para sorpresa de todos, especialmente del círculo social de los Montero, Sofía y Alejandro mantenían una relación cordial, unidos por el bienestar de Valentina. Las cenas familiares de los domingos se habían convertido en una tradición, con Sofía aportando historias de sus estudios y Valentina compartiendo sus progresos musicales.
La vida en la mansión había encontrado un nuevo equilibrio. Teresa, ahora oficialmente la gobernanta y tutora especial de Valentina, ocupaba un lugar central en el funcionamiento del hogar. Su habitación ya no estaba en el área de servicio, sino en el ala principal, cerca de Valentina, para poder asistirla cuando fuera necesario. La relación entre Alejandro y Teresa había evolucionado lentamente, con el respeto mutuo transformándose gradualmente en una complicidad que iba más allá de su preocupación compartida por Valentina. Las largas conversaciones nocturnas después de que la niña se dormía, los paseos por el jardín discutiendo nuevas adaptaciones para facilitar la independencia de Valentina, los pequeños momentos de conexión cuando sus manos se rozaban accidentalmente. Todo había construido un puente entre ellos que ninguno se atrevía aún a cruzar completamente. «Ya va a comenzar», susurró Lucía, la hermana de Teresa, sentada al otro lado. Había venido especialmente desde Puebla para este concierto importante. Su presencia en la vida de Valentina había sido otro regalo inesperado. Como adulta ciega exitosa e independiente, Lucía se había convertido en un modelo a seguir para la niña, demostrando con su ejemplo que la discapacidad visual no era un obstáculo para una vida plena y significativa. Las luces del auditorio se atenuaron y el presentador anunció a la siguiente participante. Valentina Montero, de 13 años, interpretará su propia composición titulada Colores que puedo sentir. Un murmullo de anticipación recorrió el auditorio. Esta sería la primera vez que Valentina presentaría públicamente una obra original. Había trabajado en ella durante meses, con la guía de la profesora Jiménez, pero manteniendo su visión personal intacta. Cuando Valentina apareció en el escenario, Alejandro contuvo la respiración. Su hija ya no era la niña frágil y temerosa que se encogía en su cama abrazando un oso de peluche. Caminaba con seguridad, asistida por Martín, quien la guió hasta el piano, y luego se retiró discretamente. Su vestido color lavanda, elegido por ella misma con la ayuda de Sofía, contrastaba hermosamente con su cabello castaño recogido en un elegante moño. Valentina se sentó al piano, tomó un momento para orientarse y comenzó a tocar. Las primeras notas eran suaves, casi tímidas, como gotas de lluvia sobre un estanque tranquilo. Gradualmente, la melodía fue ganando complejidad y fuerza, entrelazando motivos que evocaban diferentes sensaciones. La calidez del sol en la piel, la rugosidad de la corteza de un árbol, el aroma penetrante de las hierbas aromáticas de su jardín. Alejandro cerró los ojos, dejándose llevar por la música de su hija. A través de sus notas, podía sentir el mundo tal como Valentina lo experimentaba, no oscuro ni limitado, sino rico en texturas, aromas, sonidos y emociones. Era una ventana al alma de su hija, una invitación a ver la realidad desde una perspectiva completamente diferente. A su lado, Teresa lloraba silenciosamente, abrumada por el talento y la sensibilidad de aquella niña que había entrado en su vida de manera tan inesperada y la había transformado para siempre. Cuando Alejandro abrió los ojos y la miró, sintió que algo se expandía en su pecho, una certeza cálida y reconfortante. Esto era lo que significaba realmente tener una familia. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio reverente antes de que estallara una ovación atronadora. Valentina, sorprendida por la intensidad de la respuesta, sonrió con timidez mientras hacía una reverencia en la dirección del aplauso. Sofía fue la primera en ponerse de pie, seguida rápidamente por Alejandro, Teresa, Lucía y, progresivamente, todo el auditorio. Valentina recibió su primera ovación de pie, con una mezcla de asombro y alegría que iluminaba su rostro. Horas más tarde, después de la ceremonia de premiación donde Valentina recibió el primer lugar en la categoría de composición original, la familia ampliada celebraba en la mansión Montero. Martín había preparado una cena especial y el jardín estaba iluminado con pequeñas luces que creaban un ambiente mágico. «Por Valentina», brindó Alejandro levantando su copa, cuyo talento nos ha mostrado que hay infinitas formas de ver el mundo. «Por la familia que hemos construido», añadió Sofía, «tan diferente de lo que imaginamos, pero exactamente lo que necesitábamos». Sentada entre Teresa y Lucía, con su medalla colgando orgullosamente de su cuello,
Valentina irradiaba felicidad. «Tengo algo que anunciar», dijo cuando los brindis terminaron. «La directora Méndez me ha invitado a representar a la escuela en la Feria de Ciencias del próximo mes. Estoy desarrollando un proyecto sobre plantas medicinales identificadas por el tacto y el olfato». «Eso es maravilloso, cariño», exclamó Teresa. «Y hay algo más», continuó Valentina con una sonrisa traviesa. «Quiero que los tres me ayuden. Papá con la estructura, Teresa con las plantas y Sofía con el diseño. ¿Qué les parece?». La petición, tan simple y a la vez tan significativa, conmovió a los tres adultos. Era la confirmación de que, a pesar de todos los cambios y ajustes, habían logrado crear un entorno donde Valentina se sentía segura y apoyada por todos ellos. «Será un honor», respondió Sofía, quien había descubierto en su nueva faceta como estudiante una pasión por el diseño sostenible y accesible. «De hecho, podríamos usar algunos principios de arquitectura sensorial que estamos estudiando este semestre. Y yo puedo ayudarte a catalogar las propiedades medicinales», añadió Teresa. «Mi abuela me enseñó muchos remedios tradicionales que no están en los libros». Alejandro observaba el intercambio con una sonrisa serena. Qué diferente era esta escena de aquellas cenas tensas de hace un año, donde las palabras no dichas pesaban más que las pronunciadas. Ahora había una fluidez, una autenticidad en sus interacciones que hacía que la casa finalmente se sintiera como un hogar. Más tarde, cuando Valentina se había retirado a descansar y Sofía se había despedido para regresar a su apartamento, Alejandro y Teresa quedaron solos en el jardín. La noche era clara, con un cielo estrellado que parecía un manto de terciopelo sobre la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó Teresa, notando su expresión contemplativa. «En cómo la vida puede cambiar completamente en un instante», respondió él. «Si no hubiera regresado temprano aquel día, si no hubiera escuchado la discusión desde el pasillo». Teresa asintió, comprendiendo. «Los pequeños momentos que lo cambian todo». «A veces pienso que fue el destino», continuó Alejandro. «Como si todas las piezas tuvieran que alinearse exactamente de esa manera para sacudirme y hacerme ver lo que estaba perdiendo». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Las estrellas brillaban con particular intensidad, como si quisieran ser testigos de este momento. «Teresa», dijo finalmente Alejandro, girándose para mirarla directamente. «Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo». Ella lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «Te escucho. Has transformado nuestras vidas de maneras que ni siquiera puedo expresar completamente. No solo la de Valentina, sino también la mía. Me has enseñado a ser un mejor padre, a ver el mundo a través de nuevos ojos». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Durante mucho tiempo me negué a reconocer lo que estaba sintiendo por ti, por respeto a Sofía, por miedo a complicar nuestra dinámica familiar, por temor a que tú no sintieras lo mismo». Teresa bajó la mirada hacia sus manos unidas, pero no las retiró. «Yo también he luchado con mis sentimientos, Alejandro. Al principio solo veía a Valentina, mi trabajo, mi responsabilidad hacia ella. Pero con el tiempo, continuó él cuando ella se interrumpió, algo más empezó a crecer, algo que ya no quiero ignorar o reprimir». «¿Qué hay de Sofía?», preguntó Teresa levantando la mirada. «No quisiera causarle dolor, no después de todo lo que hemos logrado construir juntos». «Sofía lo sabe», respondió Alejandro con una sonrisa suave. «De hecho, fue ella quien me animó a hablar contigo cuando estuviera listo. Creo que lo vio antes que nosotros mismos». Teresa rió con sorpresa. «Siempre fue más observadora de lo que le dábamos crédito». «Entonces», Alejandro se acercó un poco más. «¿Qué dices? ¿Estás dispuesta a explorar este nuevo camino juntos? Sin prisas, respetando nuestros roles con Valentina, pero permitiéndonos también la oportunidad de ser felices». La respuesta de Teresa fue un apretón de manos y una sonrisa que iluminaba sus ojos. «Creo que nuestra familia ya ha demostrado que los caminos no convencionales a veces son los que conducen a la mayor felicidad». 3 meses después, la familia Montero, en su configuración ampliada y no tradicional, asistía a otro evento importante: la graduación de Valentina del 6º grado de primaria. La adolescente, que acababa de cumplir 13 años, había sido seleccionada para dar el discurso de despedida. Cuando subió al podio,
con Teresa discretamente a su lado para asistirla si era necesario, un silencio expectante cayó sobre el auditorio escolar. Dicen que los ojos son la ventana del alma, comenzó Valentina con voz clara y segura. Yo no puedo ver por esas ventanas, pero he aprendido que hay muchas otras formas de percibir el mundo y conectar con las personas que nos rodean. Hizo una pausa, sus manos recorriendo suavemente el texto en braille que tenía frente a ella. Quiero agradecer hoy a 3 personas que me han enseñado las lecciones más importantes de mi vida. A mi padre, Alejandro, quien me demostró que nunca es tarde para despertar y comprometerse con lo que realmente importa. A Sofía, quien me enseñó que la verdadera amistad trasciende las etiquetas y los roles convencionales. Y a Teresa, quien desde el primer día me vio no como una niña ciega, sino como Valentina, curiosa, capaz y con infinitas posibilidades por delante. Desde la primera fila, Alejandro, Sofía y Teresa escuchaban con emoción contenida. Cada uno había encontrado su lugar en esta familia reconstruida y juntos habían creado un entorno donde Valentina podía florecer y desarrollar todo su potencial. Las únicas limitaciones verdaderas, continuó Valentina, citando la frase que Teresa le repetía a menudo, son las que nosotros mismos nos imponemos. Con el apoyo adecuado y el amor incondicional, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar nuestro propio camino en la vida. Mientras el auditorio aplaudía, Alejandro miró a Teresa, quien ahora llevaba un anillo sencillo pero significativo en su mano izquierda, símbolo de una promesa reciente. Luego a Sofía, quien había encontrado una nueva libertad y propósito en su vida independiente. Y finalmente a Valentina, su hija valiente y talentosa que, lejos de ser limitada por su ceguera, había descubierto en ella una forma única y valiosa de experimentar y contribuir al mundo. En el jardín de la mansión Montero, los girasoles que Valentina y Teresa habían plantado años atrás habían crecido fuertes y altos, sus rostros dorados siguiendo fielmente al sol. Como ellos, esta familia poco convencional se había orientado hacia la luz, encontrando en sus diferencias no un obstáculo, sino una fuente de fortaleza y crecimiento. Los recomienzos, pensó Alejandro mientras se dirigían todos juntos hacia el auto después de la ceremonia, no significan olvidar el pasado, sino tener el coraje de abrazar lo que la vida aún tiene reservado para nosotros. Y la vida, como habían descubierto, estaba llena de posibilidades inesperadas y hermosas, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes para verlas, incluso sin el beneficio de la vista. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro, Valentina, Teresa y Sofía les haya conmovido y quizás iluminado de una nueva manera. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre familias no convencionales y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el amor y las relaciones humanas en todas sus formas. ¿Qué lecciones se llevan de esta historia? ¿Han experimentado ustedes mismos el poder transformador de ver más allá de las apariencias y las convenciones sociales? Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones y experiencias. Hasta la próxima.